Si le puedes poner en modo presentación. Claro, ahí está. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Leonardo Mera y somos el grupo 2 y vamos a hablar sobre la obstrucción intestinal y el ilio y la identificación del gas extraluminal en el abdomen. Entonces, como primer tema tenemos la identificación de la obstrucción intestinal y el ilio. Bien, como una pequeña introducción, vamos a tener al principio que este tema es importante porque nos va a permitir identificar los 4 patrones más importantes de obstrucción intestinal. Bien, entonces para identificar los patrones de gas para la valoración, vamos a tener especial interés en 3 puntos, que sería la dilatación de las haces intestinales, el punto de transición, que ya les hablaré más adelante a qué se refiere esto, y el aire en el recto o en el colon sigmoide, si está presente o no. Bien, entre los patrones de gas anómalos que tenemos en el intestino, tenemos 2 grupos principales, el ilio funcional y la obstrucción mecánica. Y estos dos a su vez se dividen en dos. El ilio funcional se divide en ilio localizado y en ilio generalizado. Y la obstrucción mecánica se divide en obstrucción de intestino delgado y en obstrucción de intestino grueso. El ilio funcional localizado va a presentar un patrón en una a dos asas de aperistaltismo. Esto quiere decir que las asas pierden un poco de su función y esto puede deberse a irritación, inflamación, pero lo importante es que está localizado en una o dos asas. El ilio funcional generalizado son los mismos patrones fisiopatológicos que pierde el peristaltismo, pero son en todas las asas y también a veces incluye el estómago. Continuando con la obstrucción mecánica, esta es una obstrucción que impide que el contenido intestinal se desplace, entonces va a tener unas características diferentes. Bueno, para empezar con las patologías, vamos a tener que el intestino cumple ciertas leyes. Y esta es que el intestino tiene peristalsis, entonces la peristalsis va a continuar, excepto en las asas afectadas. Eso quiere decir que en los hilos funcionales la peristalsis no va a existir, pero en la obstrucción mecánica, que sería por algún factor externo o interno, la peristalsis va a continuar. Las astas proximales del intestino que va a presentar obstrucción o va a presentar una disminución de su capacidad, ¿cómo se diría? De su función, van a presentar dilatación. Eso quiere decir que cuando hay un punto de obstrucción, el intestino normal es así. Entonces, cuando hay un punto de obstrucción, las astas proximales se dilatan al punto de obstrucción, que sería este, y las distales se colapsan. Entonces, a eso se refiere las astas proximales y las distales. Aquí está el punto de obstrucción, por lo tanto, las proximales, que sería este de aquí, se van a dilatar y las distales se van a colapsar. Por lo tanto, no se van a ver en la radiografía o se van a ver muy tenues. El punto de transición se refiere al punto en el que estas dos convergen. Puede ser debido a una obstrucción mecánica. La obstrucción mecánica tiene diversos síntomas, como pueden ser el dolor, la distensión abdominal, el estreñimiento. Y también cabe recalcar que la obstrucción prolongada puede ser, perdón, la obstrucción puede ser prolongada inicial y esto va a tener diversos síntomas, como por ejemplo que impide el contenido intestinal, que el contenido intestinal avance. Bueno, esto es un resumen de los patrones de gas anómalos, como ya les explico un poco. Lo normal es que exista aire en el recto, en el colon, que exista aire en el intestino delgado y en el intestino grueso. En el ilio localizado, pues va a haber aire, esto es importante también, en el ilio localizado va a existir aire en el recto, en el ilio generalizado también. En cambio, en los obstructivos no va a existir aire en el recto. Ya. Bueno, tenemos como primer tema el ilio localizado y vamos a tener algunas causas para el ilio localizado. Podemos tener em, en el hipocondrio izquierdo, pancreatitis por cola del páncreas; en el hipocondrio derecho, colecistitis por la vesícula biliar; en la fosa ilíaca derecha, apendicitis por el apéndice; en la fosa ilíaca izquierda podemos tener diverticulitis.
Ya, entonces, las causas del hilio localizado, como se podrá observar aquí, son causas subyacentes a una enfermedad. O sea, el hilio localizado va a ser subyacente a una enfermedad previa, como puede ser estas de aquí, pancreatitis, apendicitis, diverticulitis. Bien, entonces, para empezar, tenemos la fisiopatología del hilio funcional. Va a deberse a una irritación focal de, como ya les expliqué, de otras enfermedades. Esta irritación focal que es irradiada, va a provocar que las asas pierdan función. Estas asas afectadas se van a denominar asas centinela porque están sirviendo de guía para advertirnos de otra enfermedad. Y la característica es que es de 1 a 2 asas. El calibre a partir de la obstrucción es mayor a 2.5 centímetros de diámetro y va a presentar gas en recto y colon. Como vemos en la imagen de la izquierda, vamos a tener que la flecha blanca va a apuntar al hipocondrio izquierdo. Entonces, prácticamente por la localización de, del asa intestinal, podemos decir que es una pancreatitis. Como se ve aquí también, ya, bueno, esta patología hay que diferenciarla con la obstrucción intestinal, perdón, con la obstrucción del intestino delgado temprana, ya que al no ser una obstrucción tardía o más prolongada, pues igual va a tener gas en el intestino, en el recto, perdón. Y este gas podría hacernos confundir con esta patología. Entonces hay que analizar los hallazgos clínicos y compararlos con la interpretación de la tomografía del paciente. Bueno, aquí se puede observar otra imagen en la que se observa una dilatación intestinal por pancreatitis. Entonces aquí tenemos asas de intestino delgado dilatadas, pero la verdadera patología, como se puede ver aquí, las asas están bastante grandes. Como se puede ver aquí en las flechas de color blanco, se puede observar el páncreas que está dilatado. Entonces, esta pancreatitis derivó a una obstrucción de intestino delgado. Bueno, continuando con con la siguiente patología, tenemos el hilio funcional generalizado. Este hilio funcional se refiere a todo el intestino, tanto intestino delgado como intestino grueso, que va a tener una aperistalsis o hipoistalsis, que va a haber un movimiento de peristalsis reducido. Por lo tanto, la persona va a seguir, el paciente va a seguir deglutiendo aire y estas asas, al no tener movimiento, se van a dilatar, como se observa aquí en las imágenes. Las características es que todo el intestino está dilatado. Existen altos niveles hidroaéreos. ¿Qué significa niveles hidroaéreos? Son las partes del intestino que tienen contenido líquido y fecal y que no ha sido ni absorbido ni evacuado. Entonces tenemos niveles hidroaéreos largos porque hay aperistalsis, porque recordemos que igual los otros órganos siguen funcionando como el duodeno, la vesícula biliar, el páncreas, entonces se siguen secretando sustancias dentro del intestino y esto va a hacer que la dilatación aumente, incluso el aire deglutido. Entonces, esto no se va a vaciar por haber una falta de peristaltismo. Va a existir gas en el recto y en el colon, como se puede observar en la flechita negra aquí. Y no hay un punto de transición, por lo tanto, no hay un punto, como ya les expliqué, de dilatación y uno más pequeño. No hay este punto de transición. eh, Debido a que es generalizado, no hay una obstrucción, simplemente es por una patología subyacente. En este caso, normalmente las causas, la mayor parte de causas es por una cirugía, normalmente por un posoperatorio. Y en pocos casos es por una hipopotasemia que podría presentarse en diabéticos con cetoacidosis. Bueno, al haber esta aperistalsis, no van a existir ruidos intestinales. Por lo tanto, a la auscultación no vamos a escuchar nada. Bien, continuando con la obstrucción del intestino delgado, bueno, eh, vamos a hablar ahora sobre la fisiopatología de esta obstrucción. Entonces, tenemos que esta obstrucción se va a deber por una lesión en el intestino delgado, tanto interna como externa, y esta lesión va a impedir el flujo de
el flujo activo de la comida o el flujo normal del intestino delgado. Entonces, va a existir una dilatación retrógrada. Eso quiere decir que cuando el intestino es normal, existe una obstrucción aquí, la dilatación se efectúa de esta manera, retrógrada, hacia atrás, por las causas que les dije, como las secreciones o el peristaltismo. El peristaltismo se mantiene o incluso aumenta, ya que al haber una obstrucción, el estómago, el intestino va a tratar de seguir expulsando y al no poder, pues va a aumentar el peristaltismo. Y van a haber ruidos hiperactivos también por la misma causa. Y va a existir un vacío intestinal anterógrado. Eso quiere decir que todo lo que está después de la obstrucción se va a vaciar. Por lo tanto, el intestino distal, a partir de la obstrucción, se va a presentar colapsado. Entonces, tenemos características que vamos a hallar en las imágenes radiológicas, como se ve en la parte izquierda. Tenemos asas proximales a la obstrucción dilatadas. Entonces, tenemos que esta flechita negra nos está indicando las asas intestinales dilatadas. El círculo nos está indicando que esta obstrucción intestinal, como se puede observar por las asas dilatadas, se debe a esta hernia en el círculo blanco. Es una hernia inguinal. Por lo tanto, esta obstrucción está impidiendo el correcto funcionamiento del intestino. Estas asas proximales dilatadas van a amontonarse y al amontonarse van a formar un aspecto de escalera. Entonces, el aspecto de escalera se lo ve en esta imagen. Eh, Como se puede observar aquí, todas las asas se amontonan, entonces forman una especie de escalera. Y no se observa nada de gas o poquísimo gas en el recto, en el ilio, ya que como es obstructiva, esa es la diferencia con las otras de funcionalidad, que las obstructivas no van a dejar pasar porque están obstruyendo. En cambio, las de funcionalidad no, es más por el peristaltismo. Entonces, no va a haber gas en el ilio o en el recto. Em, sí, no va a haber gas en el ilio o en el recto. Debemos diferenciarlo con ilion, con las iliolocalizados, porque pueden parecerse. Las obstrucciones de intestino delgado incompletas pueden dejar pasar aire, por lo tanto, vamos a tener también aire en el colon si son incompletas. Si la obstrucción no es completa, se puede llegar a tener aire en el recto y en el colon. Por lo tanto, debemos diferenciarlas con las otras patologías. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues con contrastes, y los contrastes nos permiten visualizar diversas estructuras, pueden ser orales intravenosos. Los orales nos van a pintar las estructuras del intestino de color blanquecino y los intravenosos nos van a advertir si existe isquemia o necrosis o estrangulamiento. Las causas más importantes de la obstrucción mecánica del intestino delgado son las adherencias posquirúrgicas, tumores, las hernias y el ilio por cálculos. Ah, me faltó mencionar que mientras la obstrucción sea más proximal, porque tenemos duodeno, yeyuno e ilion. Entonces, mientras más proximal sea, menos asas del intestino serán afectadas. Mientras más distal sean, por ejemplo, en la válvula iliocecal, si la obstrucción es aquí, más asas del intestino se van a ver afectadas y por lo tanto la escalera se va a ver más grande. Como se ve en esta imagen, parece que muchas asas del intestino están afectadas y por lo tanto podría decirse que la obstrucción es bastante distal. Y mientras más proximal sea, menos asas van a ser afectadas. También con respecto a esto tenemos que las dilataciones del intestino van a ser desproporcionales al intestino grueso. Van a ser sumamente amplias y el intestino grueso casi ni se va a ver. Bueno, aquí vemos una obstrucción parcial del intestino delgado, entonces podemos ver en las flechas, por ejemplo, en la flechita negra se puede observar que aún hay espacios de aire, entonces podría confundirse con el ilio funcional, ya que también se caracteriza por el aire. Entonces ahí nos debemos basar un poco más en la historia clínica del paciente y también
en los hallazgos clínicos de tomografía computacional. En las flechitas punteadas blancas vamos a ver el colon bastante, perdón, el intestino delgado bastante dilatado. Bueno, aquí tenemos una obstrucción mecánica del intestino delgado. Aquí se están señalando las asas del intestino delgado y como se puede observar, la relación es desproporcionadamente grande del intestino delgado frente al intestino grueso, entonces podemos darnos cuentas por eso. Y en la imagen de la derecha podemos ver en estas formas blanquecinas las asas del intestino delgado sumamente dilatadas y las del colon, estos espacios de aire, podrían decirnos que es una obstrucción que está desproporcionada y por lo tanto es del intestino delgado. El aire nos podría hacer confundir con el hilio funcional, pero al ver que es sumamente grande el tamaño de las asas del intestino delgado con respecto a las del colon, podemos decir que es una obstrucción de intestino delgado. Bueno, aquí otra imagen. Esta es otra de las causas que se pueden producir, por las que se puede producir la obstrucción del intestino delgado, debido a esta hernia de aquí que se llama la hernia de Spiegel. Aquí existe un estrechamiento por una adherencia de la pared abdominal. Entonces aquí se produce una obstrucción y como se puede ver en la flecha blanca discontinua, eh, es donde se introduce el intestino delgado en la hernia. Y bueno, y aquí ya se puede ver el resto del intestino. Aquí se pueden ver las grandes asas del intestino delgado dilatadas. Y bueno, aquí tenemos una tomografía computacional con contraste oral. Bueno, los contrastes son importantes porque nos permiten observar estructuras según sea oral o intravenoso. El contraste por vía oral permite identificar el punto de transición de la obstrucción desde un asa intestinal normal hasta una asa intestinal obstruida. Y el punto de contraste intravenoso nos permite identificar complicaciones como estrangulaciones o isquemias. Entonces, en esta tomografía se pueden observar asas intestinales sumamente dilatadas y también se pueden observar partes del colon que están bastante colapsados. Si el colon se encuentra muy pequeño con respecto al intestino delgado, se puede decir que es una obstrucción de intestino delgado. Bueno, y aquí también hay un hallazgo clínico de un quiste renal. Mm, Ya, bueno, esta imagen es otro de los puntos clínicos del intestino delgado, que podría decirse así. Es el signo de intestino delgado con heces. Al haber una obstrucción, se puede observar una mezcla de aire con restos intestinales y puede aparecer esta forma característica de las heces que tiene masa, que tiene burbujas de aire. Entonces, esto es lo que se conoce como intestino delgado con heces, que es a partir de la obstrucción que no puede continuar con el recorrido normal de evacuación. También dentro de los cambios que podemos observar a nivel del intestino delgado, pueden existir una obstrucción en asa cerrada. Esto significa que el asa del intestino queda obstruida dos veces, pero en el mismo punto de torsión. Como ejemplo gráfico tenemos que el intestino es así y una obstrucción en asa cerrada sería que las asas se chocan aquí, entonces en el mismo punto se obstruyen dos asas. Y en el punto de torsión puede provocar isquemia o incluso necrosis. Como se puede observar aquí hay una asa y aquí hay otra asa. Esta tomografía está con contraste de bario y se puede observar que dentro de estas asas está tan contorsionada que no ha llegado el bario y a estas otras asas sí ha llegado. Bueno, y también como otro signo que pueda aparecer por esta obstrucción, también puede aparecer necrosis intestinal. Como se puede observar aquí, ya casi no se visualizan las asas intestinales
es porque la vascularización ha disminuido e incluso puede existir necrosis, como en este caso. Esto significa que hay un compromiso vascular de las asas intestinales. Bueno, y como último tema de la obstrucción mecánica, tenemos la obstrucción mecánica del intestino grueso. Esta obstrucción es causada por una lesión, tanto externa como interna del intestino grueso, igualmente es de dilatación retrógrada, desde el punto de obstrucción, niveles hidroaéreos inexistentes. Esto es importante, a diferencia del intestino delgado, el intestino grueso está diseñado para absorber agua. Por lo tanto, todas las heces y líquidos que estén en el intestino grueso se van a absorber y por eso van a desaparecer. Las ondas peristálticas, bueno, van a vaciar los contenidos estomacales, los contenidos intestinales, perdón. Entonces, en la radiografía se va a presenciar las asas intestinales distales, se van a presentar colapsadas. Y aire nulo o escaso en el recto, por lo que ya les dije que van a presentarse colapsadas. Las características radiológicas de esta obstrucción es un colon dilatado a partir del punto de obstrucción. Entonces, como podemos ver en la imagen de la izquierda, tenemos en la línea discontinua, todo el colon está dilatado, pero la obstrucción está en el colon descendente. Justo se puede observar la flechita blanca. Bueno, lo que pasa en la obstrucción mecánica del intestino grueso es que a partir de la obstrucción, el colon se va a dilatar de manera retrógrada hasta llegar a la válvula iliocecal, perdón, hasta llegar al ciego. Entonces, al llegar al ciego, como es una porción muy dilatada, el intestino grueso se va a dilatar mucho y puede romperse. Entonces, el diámetro del ciego va a aumentar de 12 a 15 centímetros. Peligrosamente puede existir rotura si aumenta tanto. Em, en el intestino delgado las características son que no se encuentra dilatado. Entonces nosotros tenemos que el intestino grueso tiene una forma más o menos así y aquí se une con el intestino delgado. Entonces si la válvula ileocecal que se encuentra aquí es competente, lo único que va a aumentar su tamaño es el intestino grueso, porque todo el aire va a mantenerse aquí. Entonces, sí, bueno, eso es cuando la válvula es competente. Esa es la forma de identificarlo. Si la válvula ileocecal es incompetente, eso quiere decir que el aire que está atrapado aquí por la obstrucción va a pasar también al intestino delgado, pero ocurriría el efecto de un globo deshinchado. Como esto está muy grande y tiene mucha presión, todo el aire iría dentro del intestino delgado, el intestino grueso aparecería pequeño y el intestino delgado aparecería más inflado. Ya lo veremos en unas imágenes posteriores. Entonces, para detectar que no sea un hilio generalizado o que sea por obstrucción mecánica, pero por válvula incompetente, debemos tener en cuenta la tomografía computarizada para identificar las causas o descartar el aire libre, las lesiones. Las causas de esta obstrucción pueden ser tumores, carcinomas, hernias, el vólvulo, que ya hablaremos más adelante, y la diverticulitis. Bueno, en esta imagen tenemos una obstrucción del intestino grueso secundaria a un carcinoma. Entonces tenemos aquí en la flechita punteada un material que es como heces en el ciego. Entonces podemos ver todo el intestino grueso que está dilatado, pero el punto de obstrucción está justo aquí. Este punto de obstrucción, la bibliografía dice que es una masa de tejidos blandos que podría ser un carcinoma. Entonces vemos cómo todo esto está dilatado por causa de la obstrucción. Bueno, y así es como se vería una dilatación de intestino grueso y delgado por válvulas incompetentes. En verde estaría el intestino grueso y en celeste el intestino delgado. Bueno, dentro de las enfermedades por obstrucción
de intestino grueso tenemos el vólvulo de colon. En la fisiopatología del vólvulo de colon puede afectar tanto al ciego como al colon. Y esto se debe por una torsión sobre sí mismo de tal vez de las capas mesentéricas, pero se torsiona y por lo tanto existe una obstrucción. Si el sigmoide se encuentra dilatado, va a presentar una forma característica de grano de café, como se ve en esta imagen. Bien, tenemos características. Por ejemplo, si el vólvulo es de colon, tenemos que se dirige desde la fosa ilíaca hacia el epicondrio derecho. Y tenemos también que si es del ciego, va a ser desde la fosa ilíaca derecha hacia el hipocondrio izquierdo. Bien, cabe destacar que el vólvulo de colon es el más frecuente y tiene forma de grano de café, a diferencia del vólvulo del ciego. Entonces, primero tenemos el vólvulo sigmoideo, que es el vólvulo de colon, y se debe a una torsión del colon sigmoide en su propio mesenterio, como ya les dije. Y bueno, aquí podemos ver el sigmoides que está torsionado y tiene la forma de un café. Y vamos a tener signos radiológicos como signo del café, van a haber falta de austras, y esas son las características circunvoluciones que se pueden ver aquí, pero aquí ya se ve de forma más alisada. Va a haber una distinción del colon ascendente, transversal y descendente. Como se puede observar en esta imagen, signo del grano de café. También tenemos este como bucle en forma de frijol y bueno, la falta general de austras, como se puede ver en el borde liso. Y por último tenemos el vólvulo secal, que este es una torsión del colon secal al otro lado en su propio mesenterio. Este tiene forma de coma, a diferencia del otro, que era forma de café, y las austras son a menudo visibles, como podemos ver aquí algunas. En este esquema se pueden ver algunas. Puede presentar también colapso de colon ascendente, transversal y descendente. Entonces el vólvulo secal se va a presentar así, como una forma de coma, tiene presencia de austras, es un bucle del intestino grueso en forma de coma, y el resto del intestino a partir de esta obstrucción se encuentra colapsado. Aquí vemos otra imagen que tiene pocas austras, pero las conserva. Bueno, a continuación, la identificación del gas extraluminal en el abdomen. Ya. Bueno, buenas noches compañeros y doctor. Ahora voy a continuar con la identificación del gas extraluminal en el abdomen. Ya, pásale por favor. Ah, sí, ya te di el control. Mírale si puedes pasar tú. No, no pasa. Ya. Bueno, primero, normalmente no hay nada de aire en los espacios peritoneal, extraperitoneal, en la pared intestinal y en el sistema biliar. Bueno, recordando que primero tenemos un peritoneo, el peritoneo visceral, el cual se encuentra recubriendo las vísceras, y además un peritoneo parietal, el cual se encuentra en la pared de la cavidad abdominal. Por lo tanto, se forma la cavidad peritoneal, en donde no hay nada de aire. Y además no hay aire extraperitoneal, como por ejemplo en estructuras subperitoneales como la vejiga, que se encuentra debajo del peritoneo. O retroperitoneales, como por ejemplo aquí tenemos al páncreas, también la aorta, y además el sistema biliar y la pared intestinal, que no presentan aire normalmente. Bueno, las localizaciones frecuentes del aire extraluminal. El aire extraluminal básicamente es aire que se encuentra fuera del intestino. Entonces, se localiza frecuentemente en
que es una patología dentro de la cavidad peritoneal. Entonces se denomina aire intraperitoneal y comúnmente se lo denomina como aire libre. Entonces es un neumoperitoneo. También tenemos aire retroperitoneal, que también se localiza detrás del peritoneo. Y además tenemos otra localización como el aire en la pared intestinal, que se denomina como neumatosis intestinal. Y también tenemos el aire en el sistema biliar, que se denomina como neumobilio. Bueno, entonces empezando con el aire intraperitoneal libre, para identificarlo tenemos signos esenciales para identificar al aire libre, también denominado así. Entonces, muy frecuentemente tenemos que el aire libre se puede estar debajo del diafragma, como se encuentra en esta imagen, en esta parte de aquí. Y podemos observar aquí. Segundo, tenemos la visualización de ambos lados de la pared intestinal. Esto tampoco se observa en lo normal y podemos observar aquí que encontramos la pared intestinal, lo cual no se observa ya que la pared intestinal tiene una densidad de tejidos blandos, por lo cual debería observarse, no se debería observar, es prácticamente invisible en radiografías normales. Pero aquí sí se observa, porque hay aire tanto en la cavidad intestinal como afuera. También tenemos en menor frecuencia, porque esto es de mayor a menor frecuencia, la visualización del ligamento falciforme, que lo podemos observar aquí. Bueno, lo podemos observar aquí. Y pues este también es invisible porque tiene una densidad de tejidos blandos, pero cuando existe aire, entonces el aire va a rodearlo y va a permitir su visualización. Ya. Bueno, entonces el aire debajo del diafragma. Este es un signo muy frecuente del aire libre. Entonces, aquí vamos a observar generalmente el aire en forma de semiluna que se va a encontrar debajo del diafragma. Entonces tenemos aquí la semiluna derecha y aquí tenemos a la semiluna izquierda. El aire libre puede estar dependiendo de su cantidad. Si existe más cantidad de aire libre, la semiluna va a ser más grande. Si existe menor cantidad de aire libre, la semiluna va a ser menos grande. Es decir, el tamaño es proporcional a la cantidad. No pasa. Bueno, entonces aquí tenemos al aire libre y aquí podemos observar al diafragma que se encuentra en esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí es la parte superior del hígado y en la... No pasa. Ya. Y aquí tenemos al aire libre, que es esta cavidad que se encuentra aquí y prácticamente le podemos observar como una cavidad grande porque existe gran cantidad de aire libre. Y aquí también le podemos observar, este es el lado izquierdo. Y como un dato que se tiene es que el aire libre en el lado izquierdo es más difícil observar que en el lado derecho, porque en el lado izquierdo tenemos estructuras que prácticamente llevan aire, como por ejemplo el estómago y también el ángulo esplénico del colon. Por lo tanto, es un poco más
es un poco más complicado identificar. En cambio, en el lado derecho, el aire libre, es más fácil identificarlo porque aquí se encuentra el hígado. Y el hígado es un tejido duro y no va a tener la transparencia del aire. Ya. Entonces, bueno, aquí tenemos que primero el aire libre aquí tenemos una tomografía computarizada abdominal y aquí vamos a encontrar aire libre. El aire libre es más fácil identificarlo en la tomografía computarizada y normalmente se lo ubica en la parte superior del hígado, como se puede observar aquí. Bueno, entonces, como les explicaba, aquí tenemos una radiografía simple de abdomen y aquí vamos a observar al hemidiafragma izquierdo de manera normal. Aquí va a estar el ángulo esplénico del colon y aquí se va a encontrar el fundus gástrico del estómago. Como se explicó, estas estructuras contienen aire normalmente, por lo que si hay aire libre va a haber una confusión, un poco de confusión. Acá tenemos un hemidiafragma izquierdo con aire libre, es decir, ya es una radiografía con una patología. Y aquí podemos observar el aire libre y aquí tenemos al ángulo esplénico del colon y aquí podemos observar prácticamente a la semiluna que se forma debajo del diafragma. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando el paciente no se puede mantener en decúbito, en bipedestación, debe encontrarse el paciente en decúbito lateral izquierdo. Por lo tanto, aquí esta es una imagen con una radiografía en donde el paciente se encuentra acostado en su lado izquierdo, el lado derecho en cambio se encuentra hacia arriba, la cabeza se encuentra a este lado y los pies se encuentran a este lado. Y aquí podemos observar en estas flechas cómo señalan al aire libre que se encuentra aquí. Y esta parte es la parte libre del hígado, la parte superior. Ya. Bueno, entonces, como artefacto tenemos el síndrome de Chilaiditi. El síndrome de Chilaiditi no es la patología de aire libre en intraperitoneal. Este es un síndrome caracterizado porque el colon se encuentra entre el diafragma y la parte superior del hígado. Por lo tanto, se encuentra entre las dos estructuras. Y como el colon es un órgano hueco que contiene aire, va a asemejar a que existe aire entre estas dos estructuras y por lo tanto va a existir confusión. Lo que se debe hacer para tratar de descartar esto es identificar los pliegues australes del colon que se encuentran aquí en una radiografía simple. Y en una tomografía axial computarizada, aquí podemos observar de igual manera los pliegues australes del colon. Y ya. La solución para esto, para el artefacto, es una proyección en decúbito lateral izquierdo del abdomen o realizar una tomografía computarizada abdominal, porque como les decía, la tomografía computarizada es una forma más fácil para identificar el aire libre. Sin embargo, la radiografía es de primera línea para poder
identificar cualquier patología. Esto sería en segundo lugar, cuando exista tales confusiones o existan dudas. Ahora se va a visualizar el aire de ambos lados de la pared intestinal. Este es un segundo signo del aire libre. Aquí se va a presentar el signo de Rigler, en el cual se van a observar en ambos lados de la pared intestinal aire. Entonces aquí tenemos a la pared intestinal y, como les decía, la pared intestinal tiene una densidad de tejidos blandos, por lo cual prácticamente se debería observar invisible, o sea, negro. Sin embargo, cuando existe aire, el aire va a rodear la pared intestinal y va a permitir la visualización de la pared. Aquí también podemos observar en esta línea blanca que es la pared intestinal, a la cual le señalan las flechitas. Y el aire se encuentra en la parte externa. El artefacto para esto, porque también existen confusiones para poder identificar en ambos lados el aire de la pared intestinal, y es cuando las asas intestinales se encuentran dilatadas, por lo cual se van a encontrar solapadas, es decir, que se van a encontrar superpuestas entre sí. Por lo tanto, van a asemejar a que existe aire en aire intraperitoneal. Ya. Y bueno, aquí podemos observar que se encuentran las paredes del intestino, aquí también, y que sí, también habría una confusión, o sea, pero también hay una solución, y es confirmar la presencia de aire libre en posición erecta o en decúbito lateral izquierdo del abdomen, o realizar una tomografía computarizada abdominal, ya que en esta se puede observar de mejor manera e identificar el aire. Bueno, ahora continuando con la visualización del ligamento falciforme. Este es otro signo del aire libre. Y aquí vamos a tener el signo del ligamento falciforme. El ligamento falciforme, cuando existe aire intraperitoneal, se va a encontrar rodeado de él. El aire intraperitoneal normalmente va a ascender hacia el borde anterior del hígado, porque el ligamento falciforme se encuentra en el borde anterior del mismo. Entonces, el aire intraperitoneal va a rodearlo y va a permitir su visualización, lo cual es patológico, porque normalmente también el ligamento falciforme, así como las paredes del intestino, son invisibles y tiene densidad de tejidos blandos, es decir, que se debería ver negro. Pero con ello, con el aire rodeándolo, se va a observar blanco, radiopaco. Aquí tenemos una imagen de tomografía computarizada abdominal y aquí podemos observar al ligamento falciforme en esta parte de aquí, y aquí podemos observar al aire libre en estas estructuras negras. Y aquí podemos observar al hígado. La visualización del ligamento falciforme también puede dar como resultado un signo del balón de fútbol. Bueno, entonces el signo del balón de fútbol americano. Aquí aquí vamos a observar imágenes radiográficas en donde el ligamento falciforme se va a encontrar curvilíneo y la acumulación de aire va a dar lugar a una forma oval bajo la pared abdominal y la va a distender en forma de balón de fútbol. Por lo tanto, este es un signo
que es más frecuente en niños, pero que es parte del aire libre o aire intraperitoneal de esta patología. No, pues. Ya. Entonces tenemos a las causas del aire libre intraperitoneal y la más frecuente de por qué se produce es una rotura de segmentos del tubo digestivo con aire, como por ejemplo pueden ser el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. La más frecuente de estas roturas es la úlcera péptica perforada. También se puede deber el ingreso de aire hacia el peritoneo, hacia la cavidad peritoneal por traumatismos, también una cirugía abdominal, especialmente en los días de 5 a 7 días postoperatorios, en los que se puede visualizar el aire libre. Sin embargo, el aire libre va a ir disminuyendo conforme pasa el tiempo después de una cirugía y hay que continuar su visualización para poder controlar. También se puede deber a diverticulitis perforada y apendicitis perforada. Sin embargo, aquí no hay cantidades significativas de aire libre. Y también se puede deber por perforación de un carcinoma, especialmente del colon, que es un poco infrecuente, pero que sí existe. Pero la más frecuente es por una rotura de segmentos del tubo digestivo con aire. Bueno, ahora continuando con el aire, otra localización del aire extraluminal, que es el aire extraperitoneal o aire retroperitoneal. Aquí el aire retroperitoneal o extraperitoneal va a ser diferente al aire libre, el que vimos anteriormente. Este va a ser estriado y lineal en forma de acúmulos, es decir, que no va a ser tan uniforme como el aire libre. Además, las acumulaciones de aire van a ser moteadas y manchadas en posición fija. Es decir, que a comparación con el aire libre, estas se van a mantener en una posición. En cambio, el aire libre, cuando el paciente cambiaba de posición, el aire se movilizaba también. En cambio, acá no se va a movilizar y se va a quedar posicionado en un lugar definitivo. Y aquí tenemos un ejemplo de un neumoperitoneo. Ya. Las estructuras extraperitoneales por donde generalmente existe el aire extraperitoneal van a ser el músculo psoas, el riñón, los uréteres, la vejiga, la aorta y vena cava inferior, que aquí se me fue un error de tipeo. El borde inferior del diafragma con acumulación en los tejidos subcránicos. Entonces, en esta imagen, que es una tomografía computarizada, se va a observar en el aire retroperitoneal que se encuentra aquí con señalando en una flecha negra. El aire va a rodear la vena cava inferior, que es esta, que se encuentra en esta parte de aquí, y la aorta, que se encuentra aquí. Y el aire extraperitoneal se va a encontrar aquí rodeándola. Y como para recuerdo, este aire se va a mantener fijo en esas estructuras rodeándolas. Bueno, otros signos es que la extensión del aire retroperitoneal se puede extender desde el hiato diafragmático hacia el mediastino, dando lugar a un neumomediastino, como podemos encontrar aquí, o puede extenderse hasta la cavidad peritoneal a través de sus estructuras y puede dar origen a un neumoperitoneo, como esta imagen de aquí. Las causas del aire retroperitoneal van a ser: la más frecuente va a ser la perforación intestinal secundaria a una enfermedad inflamatoria como una rotura apendicular, una enfermedad ulcerativa como la enfermedad de Crohn, de
o del colon. También va a ser frecuente por un traumatismo contuso o penetrante, por manipulación iatrogénica, por un cuerpo extraño que haya ingresado haya ingresado a la cavidad abdominal, por infección con producción de gas y originada en órganos extraperitoneales, como en la diverticulitis perforada. Ahora vamos a encontrar a los signos de aire en la pared intestinal. Aquí tenemos a una radiotransparencia lineal paralela a la luz intestinal, que se encuentra aquí, en color negro, que prácticamente es radiolúcido, porque es una radiografía simple. Y prácticamente el aire en la pared intestinal, como les mencioné anteriormente, es patológico porque la pared intestinal no se va a observar. Y cuando existe aire, va a permitir su visualización, y el aire que se encuentra en la pared intestinal se va a observar como una paralelo prácticamente a la pared. Aquí tenemos el aire en la pared intestinal de aspecto moteado, aparenta ser gas mezclado con materia fecal. ¿Cómo le podemos diferenciar de la materia fecal? Es que primeramente la materia fecal no se encuentra, o sea, hay que identificar la localización. Generalmente en este lugar, aquí en la fosa ilíaca derecha, no se encuentra materia fecal. Y este tiene un aspecto de neumatosis intestinal cuando se visualiza de frente. La densidad tiene el mismo aspecto de las heces, pero puede diferenciarse, como les expliqué, debido a que aparecen áreas en las que no existe materia fecal. Además, no se modifica con el tiempo, o sea que este aspecto no va a cambiar, o sea, va a continuar igual. En cambio, en la materia fecal, ese gas va a cambiar, o sea, no está quieto. Tenemos categorías para identificar al aire en la pared intestinal, y estas son una forma primaria como neumatosis cistoide o quística intestinal y una forma secundaria. La forma secundaria generalmente se debe a enfermedad obstructiva crónica, a una enfermedad con necrosis de la pared intestinal, a lesiones obstructivas del intestino. Las complicaciones de la forma primaria van a ser generalmente por rotura en la cavidad peritoneal con neumoperitoneo, una disección del aire en el sistema venoso portal. En esta imagen podemos observar una neumatosis cistoide intestinal, que es la forma primaria. Y esta es una tomografía computarizada axial de abdomen superior con ventanas de pulmón, en donde se muestra una acumulación de quistes que se encuentran aquí y está asociada al colon descendente. Este aspecto es característico de la neumatosis cistoide intestinal. Y aquí tenemos otra imagen que es una forma secundaria del aire libre. Y es un caso de necrosis intestinal por isquemia mesentérica en la tomografía computarizada axial, en la pelvis. Aquí se va a mostrar las asas intestinales con acumulaciones puntiformes de aire en sus paredes, un cuadro indicativo de neumatosis. Y aquí se pueden observar las asas intestinales, las que se señalan aquí. El paciente, según se menciona, presentaba isquemia intestinal difusa secundaria a enfermedad vascular mesentérica. Las complicaciones de la neumatosis intestinal. Aquí vamos a tener el gas venoso portal. Aquí vamos a observar estructuras pequeñas negras y ramificadas en la periferia del hígado.
que se encuentran aquí. Y en la imagen B vamos a observar que se muestra aire en el sistema venoso portal, que se encuentra aquí. Estas estructuras negras es aire. Ahora vamos a observar los signos de aire en el sistema biliar, que es la última localización frecuente del aire extraluminal. Entonces, generalmente se van a observar radiotransparencias tubulares y ramificadas en el hipocondrio derecho, estructuras tubulares centrales escasas en comparación con el sistema venoso portal y gas en la luz de la vesícula biliar. Esta imagen, aquí tenemos el aire en el árbol biliar, la proyección frontal de la parte superior del abdomen en un estudio radiológico gastroduodenal. Y aquí se van a mostrar estructuras tubulares con aire sobre la porción central del hígado. Las causas del aire en el sistema biliar van a ser generalmente, se va a encontrar aire cuando el esfínter de Oddi está abierto. Esto es normal, pero se van a encontrar también aire en el sistema biliar cuando existe una esfinterotomía, una cirugía previa con reimplantación del colédoco y procesos patológicos como por ejemplo el ilio por cálculos biliares y una colangitis biógena gaseosa. Aquí podemos observar dentro de los procesos patológicos en el ilio por cálculos biliares una imagen de tomografía computarizada abdominal en donde podemos observar que en esta flecha discontinua se encuentra un cálculo biliar calcificado. Y aquí se encuentra el intestino delgado dilatado. Aquí también. Y aquí en la flecha negra podemos observar a la vesícula biliar. Ya, muchas gracias. Listo, muchas gracias a ustedes, chicos. Bueno, como les mencioné en la clase anterior, nosotros tenemos que enfocarnos cuando hablamos de radiografías, ¿sí? De rayos X, enfocarnos en las densidades y familiarizarnos con esas densidades, ¿sí? Hablamos ya de que hay 5 densidades, ¿sí? La de metal, hueso, agua, grasa y aire. Hoy que vimos patología obstructiva y aire extraluminal, pues obviamente lo que nos tiene que llamar la atención o lo que tenemos que familiarizarnos ante un paciente con sospecha de esos cuadros, pues es en la densidad aire. Y tenemos que familiarizarnos en la localización normal del aire dentro del intestino, ¿sí? Mencionábamos en la anterior clase, pues ya que debe haber una cierta cantidad de aire en el estómago, una cierta cantidad de aire en las asas delgadas y un poco más y junto con heces fecales a nivel del marco colónico. Eso es lo normal y a eso tienen ustedes que ir acostumbrándose a ver. Ante un cuadro agudo obstructivo, pues lo que primero tenemos que hacer, a más de la anamnesis y el examen físico, pues es una radiografía en 2 posiciones, ¿sí? De pie y de cúbito. Una RX abdominal, 2 posiciones. Así es como ustedes lo tienen que solicitar. Eso nos va a ayudar a localizar el aire. Y lo primero que tenemos que buscar es esa densidad y definirla si está intraluminal
es decir, dentro de las asas intestinales, o extraluminal. En dependencia de esa localización, ¿sí? También tenemos que valorar si ese aire puede estar en la pared intestinal, como mencionó la compañera en las últimas imágenes. Eso se llama neumatosis intestinal, puede ser primaria o secundaria. Generalmente la más frecuente es la secundaria. Cuando ubicamos, o mejor dicho, cuando nos llama la atención el aire intraluminal, tenemos que tener en cuenta, o mejor dicho, percatarnos la cantidad de aire. ¿Está demasiado aire en esa asa o está normal? Si ustedes creen que el aire lo está dilatando al asa intestinal, tenemos que definir, ¿está ese aire dilatando una asa de intestino delgado o una asa de intestino grueso? Para eso nos tenemos que ubicar en la anatomía. El intestino delgado generalmente está localizado en el centro o en la zona media del abdomen. Y el intestino grueso se localiza en la periferia y por eso se suele decir el marco colónico. Además de eso, tenemos que tratar de diferenciarlo por su estructura. Las válvulas conniventes del delgado y las austras del grueso. Además de eso, la presencia o no de materia fecal en esas asas distendidas, que generalmente lo que nos dice es que estamos hablando de una distensión de intestino grueso. Entonces, sabemos si es intraluminal, extraluminal. Si ese intraluminal está aumentado en la cantidad de aire, ¿sí? Dentro de la asa, localizar si es delgado o si es de intestino grueso, y si es de intestino delgado, si esa dilatación o ese incremento de aire en la asa intestinal es focal o es generalizada, ¿sí? Si es focal, estamos hablando de una asa centinela, es decir, que hay una patología subyacente que está provocando esa pérdida del peristaltismo. Si es generalizado, debemos saber si es obstructivo o si es funcional, ¿sí? Como mencionó el compañero, generalmente cuando es obstructivo, las asas son mucho más caóticas, mucho más dilatadas, ¿sí? Ante la duda de que si es obstructivo o funcional, pero ante la duda porque el cuadro es bien complejo, porque la imagen no es clara, podríamos solicitar una tomografía contrastada, ¿sí? Si el aire es extraluminal, ¿dónde está exactamente el extraluminal? ¿Sí? ¿Está en cavidad abdominal, es decir, en retroperitoneo o en peritoneo, o está en la vía biliar? Si sospechamos de aire extraluminal, es una emergencia quirúrgica y ante la duda de esa emergencia quirúrgica, pues podemos solicitar una tomografía, que son las imágenes que la compañera nos ha mencionado, nos ha indicado, ¿sí? Entonces, es así como tienen ustedes que buscar, ¿sí? La densidad aire, la ubicación, la cantidad, ¿sí? Y definir si es obstructivo o funcional basado en la imagen y obviamente en el cuadro clínico. Generalmente cuando es obstructivo y es de más de 24 horas, no vamos a ver aire en el ciego,
pero cuando es muy reciente, menos de 6 horas, suele provocarnos esa confusión. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí me escuchan? Sí, Doc, sí se le escucha. Listo, entonces. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, pues nos volvemos a ver el próximo viernes. Doc, disculpe una pregunta. Dime. En lo que nos mencionó de aire entre la pared intestinal, algo mencionaron, eso no me quedó muy claro. ¿Cuál es la diferencia? O sea, si nos puedes explicar, por favor. El signo es el de Riedel, y lo que nos está diciendo es que hay aire extraluminal, pero también hay una dilatación de la asa. Entonces tienes aire dentro de la asa intestinal y tienes aire fuera de la asa intestinal, ¿sí? Sería eh, aire en dos sitios extraluminal, por eso puedes ver el otro lado de la pared, y el intraluminal, que nos deja ver la pared, la parte interna de la pared. No sé si es que me hice entender. Sí, está en los dos compartimentos. Exactamente. Entonces está en cavidad abdominal, en el peritoneo, y también hay una distensión que nos deja ver ambos lados de la pared, ¿sí? Ya, gracias, doctor. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Recuerden que para que ustedes puedan tener un mejor criterio imagenológico, pues tienen que ver las imágenes, ¿sí? El libro o los libros bases nos dan una ayuda, una guía, pero el día a día de ver placas es el que les va a ayudar a diferenciar si es que un patrón gaseoso intestinal es normal o si es patológico, ¿sí? Así que ya cuando todo esto termine en la práctica, pues vean placas de abdomen, así sean normales, les va a ayudar. Porque en el momento en que ustedes vean algo raro, pues lo van a preguntar y se van a quitar esa duda, ¿sí? Pero obviamente primero sabiendo cómo están viendo, cómo es el patrón gaseoso normal y dónde se encuentra el aire normalmente, ¿sí? Si no tienen otra duda, Doctor, a mí no me quedó muy en claro cómo diferenciar entre si la obstrucción es funcional o obstructiva. ya. Cuando, para que tú puedas diferenciar si es obstructiva, primero es un cuadro más catastrófico, ¿sí? Es decir, tenemos las asas mucho más dilatadas, ¿sí? El cuadro suele ser un cuadro no tan agudo, y en lo funcional suelen tener las asas generalmente todas el mismo diámetro, ¿sí? Si recuerdan o si han leído ya el capítulo de abdomen, la asa delgada debe medir máximo 3 centímetros. Entonces, cuando hablamos de un hilio funcional, es decir, que una de las causas es metabólica, eh, va a tener una cierta distensión de 3,5, de 4 centímetros. Pero si estamos hablando ya de algo obstructivo, es decir, algo mecánico que impide, ¿sí?, el transporte, vamos a tener asas mucho más dilatadas, como de unos 5 centímetros, ¿sí? Esa es la forma en que podemos diferenciar. Otra es como el compañero nos la mostró, ¿sí?
Los niveles hidroaéreos también es un signo obstructivo y no funcional, ¿sí? Por eso es que se pide la placa en dos posiciones, para poder lograr ver esos niveles hidroaéreos cuando sospechamos obstructivo y también cuando sospechamos de aire extraluminal para poder provocar que el aire, como es menos denso, ascienda hacia las cúpulas diafragmáticas y poderlo ver de mejor manera. No sé si te ayudó la explicación. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Entonces, solo para concluir, la tomografía la van a utilizar cuando tengan duda diagnóstica si es un hilio obstructivo o funcional. Y si ustedes creen que es obstructivo ya en la placa de abdomen, vamos a pedirla contrastada para definir la causa de esa obstrucción. ¿Sí? Listo, entonces, si no tienen más preguntas, pues nos volvemos a ver el próximo viernes. Listo, chicos, cuídense, estudien y nos vemos el próximo viernes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Chao. doctor. Gracias.